buenas tardes con todos y todas. Qué gusto tenerles nuevamente. Este es el tercer encuentro de nuestro webinar que está a cargo de nuestra querida tutora María Fernanda Arce. Sean todos ustedes bienvenidos a esta tarde y noche de conocimiento. Estamos desarrollando un tema muy interesante acerca de la educación virtual, el desarrollo y el aprendizaje en este espacio online. Hemos ya hablado acerca de las pautas para potenciar el desarrollo de aprendizaje en los niños en la educación virtual. Hablamos también ya acerca de las estrategias de aprendizaje online para los casos de necesidades de educación especial asociadas y no asociadas a la discapacidad. Y hoy vamos a trabajar un tema maravilloso también, la inteligencia emocional en la educación virtual, así es que vamos a sacarle todo el provecho a este webinar para que podamos obtener todo el conocimiento que María Fernanda quiere compartir con cada uno de ustedes. Les recuerdo que el día lunes tenemos el tema inteligencia emocional y competencias emocionales en educación virtual. Este sería el último webinar para que ustedes puedan obtener la certificación académica por 40 horas, misma que pueden hacerlo a través de la cuenta corriente Produbanco, número 0200-523-5711, a nombre de Formación Continua Poliestudios por Polinet S.A. El número de RUC 179-274-174-201. Les recuerdo también que está activo nuestro webinar Crianza Efectiva. El día de mañana, a partir de las 5 de la tarde, tenemos una cita con Sofía Benavides para tratar este hermoso tema de la crianza efectiva. Es un espacio muy, muy bonito donde Sofía nos regala toda su experiencia para que podamos ser mejores padres cada día. También les recuerdo nuestras formaciones activas de drogodependencia y neuroeducación y la formación continua atención al paciente con autismo. Todas estas formaciones 100% online. Si desean mayor información pueden visitar nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios, y aquí encuentran toda la información de cada una de estas formaciones. Recuerden que la metodología de trabajo es la siguiente: visitar nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios, dejar 3 comentarios durante la videoconferencia, esto para poder registrar tu asistencia, y además comparte este webinar con un grupo de amigos. Vamos a iniciar entonces, todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Démosle la bienvenida también a nuestra querida Mafer. Bienvenida, Mafer, adelante. Hola Fer, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a esta nueva jornada de capacitación. Pues como lo mencionó Fer, vamos trabajando en un proceso de fortalecimiento para nuestro proceso de actualización en conocimiento a nivel educativo. Ya trabajamos en pautas para aplicar dentro del aula. Trabajamos ya con lo que es necesidades educativas. Y surge también la necesidad de comenzar a trabajar con lo que es la inteligencia emocional. Inteligencia emocional abordada en este tiempo, ya que de alguna u otra manera no podemos dejar de lado el estado de ánimo de nuestros estudiantes y de alguna manera queremos conocer cómo afectan sus emociones dentro de su proceso de aprendizaje. Es bueno que cada uno de nosotros pues tomemos en cuenta que hoy en día nos enfrentamos a un sinnúmero de situaciones que generan cierta descompensación a nivel emocional, no solo en los estudiantes, sino también en nosotros como docentes. Y sería bueno pues que cada uno de nosotros demos un tiempo como para analizar en sí cómo nos encontramos, de qué manera podemos ayudar a los chicos y de qué manera también se involucra a los padres de familia y de pronto compañeros de la institución como para apoyarnos unos a otros. Este tiempo pues que en su mayoría de casos pues ha generado un sinnúmero de frustraciones, por así decirlo, por no saber de qué manera actuar o cómo responder ante una determinada situación. Entonces, como les mencionaba, surge la necesidad de trabajar también en lo que es la inteligencia emocional dentro del ámbito educativo.
tomando en cuenta que nosotros a diario hacemos este proceso de fortalecimiento en base a las emociones. Recordemos que cuando inició nuestro encuentro educativo, por así decirlo, mediante lo que es la educación virtual, comenzamos a trabajar no solo en base a proyectos, sino también en base al acompañamiento en cuanto a contención emocional. Y hemos tenido como resultados muchas situaciones donde hemos intervenido por alguna situación de inestabilidad o de pronto hemos intervenido porque nos hemos dado cuenta tal vez de situaciones que anteriormente en aula no se evidenciaban fácilmente. Es importante que cada uno de nosotros pues entendamos en sí por qué la inteligencia emocional en el ámbito educativo, qué es lo que tiene en especial este aspecto, por qué será que es importante también conocerlo. Y partimos de que la capacidad de entender nuestras emociones experimenta con claridad un sinnúmero de sentimientos y estos sentimientos pues también nos permiten identificar nuestro estado de ánimo negativo, mismos que son determinados en un momento e influyen de manera negativa en el rendimiento académico. Si nosotros como docentes nos encontramos mal, pues no estamos en la capacidad de brindar un acompañamiento al 100% a nuestros chicos. Pero si a diario cada uno de nosotros hace un proceso de autoevaluación y de pronto busca ese apoyo de conversar, aunque sea con otra persona, como que descarga hasta cierto sentido de pronto la inestabilidad que se generó en el día. Pero no sabemos de qué manera de pronto nuestros niños se están encontrando afectados. Puede ser que ellos jueguen, es verdad, puede ser que de pronto estén con papá, con mamá en casa, pero recordemos que se les ha quitado algo que realmente para ellos era muy significativo. El hecho de salir al parque, el hecho de salir a andar en bicicleta, el hecho de realizar una actividad externa. Entonces, vamos a ver si de pronto nosotros nos estamos dando cuenta de la presencia de un estado de ánimo negativo que esté influyendo negativamente pues en su rendimiento académico. Toda actividad intelectual, sea la más básica o la más compleja, se encuentra ligada a cada etapa del crecimiento o desarrollo de nuestro cuerpo. Y esta se encuentra enlazada estrechamente con la parte cultural durante todo nuestro entorno, durante todo nuestro proceso. Aquí nos menciona un ejemplo del recién nacido, el mismo que crea la imagen donde inicia su mundo, por así decirlo, donde emplea sus sentidos básicos de audición, vista, tacto, movimiento de su cuerpo en espacio, en tiempo, que lo acompañan en el recorrido a lo largo de su vida. Su ruta de este tipo de conocimiento se encuentra ligada estrechamente a su desarrollo físico y mental y hay un enlace entre su cuerpo, los sentidos, la mente, lo cual genera como resultado o como producto la comprensión de su mundo y por ello pues generaron un sinnúmero de experiencias. ¿Por qué mencionamos esta partecita en base a un ejemplo de un recién nacido? ¿Y por qué también lo menciona desde la actividad intelectual? Porque nosotros pues vivimos por separado un sinnúmero de experiencias y a lo largo de la vida pues se van dando experiencias positivas, experiencias negativas que de pronto nos van marcando de forma significativa. Cuando las experiencias son positivas pues quiere decir que las cosas que se presenten en nuestro entorno difícilmente nos van a perturbar, difícilmente nos van a molestar y de alguna manera si se presenta algún inconveniente vamos a responder de forma favorable, ¿no? Pero si estas experiencias han sido negativas y venimos arrastrando un sinnúmero de inconvenientes y estos inconvenientes tienen alguna relación directa con la intelectualidad, pues vamos a ver que se encuentra reflejada la parte inestable que en su momento se dio, la parte que de pronto no fue sanada o explicada o atendida. Entonces, la idea de que nosotros conozcamos este espacio que se les está mencionando es precisamente ese, de que nosotros podamos darnos un tiempo dentro de nuestras clases como un leve proceso indagatorio donde podamos hacer actividades que a los niños los motiven y de pronto los lleve a recordar un poquito lo que ellos vivieron en casa o de ser posible pues que vayan en cuanto termine la clase y le digan a papá o a mamá, papi, ¿tú te acuerdas de esto? ¿Tú te acuerdas de aquello?
¿Qué les parece si antes de ingresar a su hora de clase ustedes hacen un pequeño conversatorio con ellos donde dibujen lo que más les gusta dentro de casa o traigan el juguete con el que más juegan o traigan alguna foto que represente un recuerdo bonito para ustedes? Entonces nosotros vamos a evidenciar ciertas manifestaciones que los niños nos van a mostrar y de esa manera vamos a identificar de pronto los rasgos emocionales de ellos y también si existe o no una experiencia positiva o negativa que me permita trabajar. ¿Cuál es la idea de que si en algún momento yo identifico este tipo de situaciones, tenga la oportunidad de irlas trabajando, de irlas sanando? ¿De qué nos sirve estar en aula y trabajar con el estudiante solo la parte pedagógica, la parte intelectual? Si yo estoy con una persona, un ser humano, un indefenso que necesita ayuda por situaciones que vienen detrás y que difícilmente pueden verse frente a una cámara o que difícilmente yo puedo percibirlas dentro del aula porque de pronto este niño no es comunicativo. Entonces es importante que generemos este tipo de espacios como para identificar de qué manera podemos trabajar y acompañar a nuestros niños. La inteligencia emocional pues es la articulación consciente e intelectual del pensamiento con la emoción, lo que dispara la conducta y promueve ciertas bases en relación a lo que el hombre cree que ha alcanzado, así como en cuanto a su cumplimiento en su rol social, también donde el hombre puede acumular un sinnúmero de emociones y que por su apego a lo correcto el proceso de pensamiento se vuelve racional, donde también se pueden establecer un proceso armónico entre la mente, la emoción, la conducta y digerir pues sus reacciones de manera apropiada en lugar de responder de una forma impulsiva. Anteriormente yo les había mencionado este proceso de experiencias negativas. Resulta que yo tengo un grupo de estudiantes y dentro de ese grupo de estudiantes de pronto hay uno con una experiencia negativa que cuando yo realizo alguna actividad pues genera una inestabilidad en él, pero yo no la identifiqué hasta que hice esa actividad y de pronto hubo una reacción impulsiva automática. Entonces yo necesito saber por qué se generó esta reacción impulsiva, por qué pasó por la memoria de este niño, por un leve espacio de su mente, algún recuerdo tan negativo que de alguna u otra manera le hizo salir de la actividad y no responde favorablemente a las interrogantes que yo quiero plantear en el proceso. Entonces, es importante que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de comprender que este tipo de actividades me llevan o me conducen a que de forma positiva yo pueda estar con mi estudiante y que él se sienta acompañado. La inteligencia emocional consiste en que nosotros generemos espacios donde los estudiantes puedan conocer sus propias experiencias emocionales, manejar sus emociones, motivarse por sí mismos, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones. Cuando nosotros logramos que se conozcan estas propias emociones y que se las maneje e incluso que llegue un proceso motivacional, nos va a permitir entender a los demás, nos va a permitir crear un ambiente empático donde se puedan relacionar de manera correcta. Cuando nosotros logramos un buen entorno dentro de nuestro ámbito escolar, podemos responder a un sinnúmero de situaciones. Y lo favorable de todo esto es que nosotros creamos en ellos esta capacidad de poder analizar todo lo que está en su entorno. Lo bonito de generar estos espacios es que hasta uno como docente tiene esa oportunidad de fortalecer ese espacio que necesita. De pronto podemos decir que estamos cansados, que las clases pueda que sean un poquito estresantes o que pueda que ya a veces quisiéramos de pronto hasta nosotros por un determinado momento regresar de pronto a las aulas por todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que ese tiempito de compartir con nuestros niños pues va a ser tan significativo que también nos va a ayudar a en un momento determinado a identificar nuestras emociones, a que por medio de cómo ellos reaccionan las podamos manejar pues y establecer estos lazos afectivos que necesitamos que se consideren con nuestros estudiantes. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo manejar
este espacio emocional, ¿qué les parece si buscamos actividades, videos que me permitan de alguna manera crear ese ambiente emotivo? Hay herramientas que nos permiten trabajar con cuentos lúdicos así, pero muy creativos, muy dinámicos, y estos pues pueden ir siendo creados entre ustedes y los niños a medida de que avanza la clase. Y se podría indicar que estas actividades que se dicen pues van dirigidas a la escuela, pero si de pronto también nosotros queremos conocer de qué manera pues podemos aplicarlo al colegio, vamos a hacer lo mismo, un video motivacional. Ellos, pese a estar grandes, también tienen objetos que les recuerdan mucho su infancia. Entonces, lo bonito es que de alguna u otra manera se pueda entablar este círculo que les permita incluso sanar muchas situaciones. Y si de pronto la situación de inestabilidad es muy fuerte, buscar ayuda del Departamento de Consejería Estudiantil o coger y buscar esa alternativa de apoyarse de forma oportuna de quienes puedan comprender y aportar en este proceso. La educación tiene que tomar en cuenta el aspecto emocional de los alumnos y trabajar en ello para que puedan fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo como base un estado emocional adecuado y la motivación para seguir estudiando independientemente de las circunstancias que se le presenten. Entonces, estamos en un entorno que ya poco a poco se ha ido aceptando, que se ha ido adaptando, pero cuando todo esto empezó, cuando todo esto se generó, pues realmente sí era frustrante para cada uno de ellos, porque no sabían de qué manera responder, porque todo el mundo temía contagiarse. Y no digo que esto ha terminado, sino que poco a poco se han ido dando situaciones en las que nos han permitido ir moldeando estos pensamientos de miedo, de inestabilidad, y que de alguna manera pues nosotros hemos fortalecido en los estudiantes que pese a todo lo que estamos pasando y pese a que dimos ese paso a trabajar desde la virtualidad, nosotros seguimos formando, nosotros seguimos educando, seguimos enseñando, y estas circunstancias no han sido obstáculo para que ellos aprendan. Lo importante es que ellos tengan seguridad de que nosotros vamos a estar presentes en este acompañamiento y que por ende pues es importante que ellos se sientan protegidos, seguros y acompañados por cada uno de nosotros. Cabe recalcar pues que este punto que se menciona, que los chicos deben de abordar su ámbito educativo desde todo tipo de circunstancias, pues es importante porque en caso de que se dé alguna situación de pelea o de inestabilidad dentro del hogar, nosotros podemos mostrarles a ellos que pese a cualquier circunstancia no van a sentirse solos, pues, sino van a estar acompañados. Y debemos tener en cuenta pues que es el estudiante en sí pues debe sentirse fortalecido dentro de este tipo de procesos. Ahora, asimismo, cuando logramos que se dé un ambiente empático porque conseguimos que los estudiantes entiendan a sus compañeros, que los estudiantes no se pongan en un plano de alejamiento, sino de acercamiento entre ellos mismos, pues es realmente fortalecedor porque estamos logrando que se dé estas relaciones de manera positiva. Entonces, nuestra palabra clave en este momento es que independientemente y de cualquier circunstancia, nosotros seguimos en el proceso educativo. Y es más, hemos encontrado un punto fortalecedor en ese punto porque pese a cualquier miedo o limitación, estamos donde estamos aprendiendo, estamos motivándonos. Aquellos que de pronto tenían temor de trabajar en un computador, pues ahí están, no se han rendido. Docentes con un pensamiento de trabajar al 100% con lo establecido dentro de un aula, ¿no? Y que ahora tengan que utilizar recursos metodológicos virtuales, pues es muy satisfactorio. El docente tiene un rol muy, muy interesante dentro de este ámbito de la inteligencia emocional. Y es que debe enseñar a sus alumnos a manejar las emociones de forma correcta para lograr trabajar en un sinnúmero de actividades o tareas escolares, donde el docente debe motivarlo y tratar que esas emociones sean positivas, no sean negativas, para que pueda apoyarse en ellas y tener un buen aprovechamiento académico.
¿Cómo sé yo que mi estudiante está pasando por un mal momento si lo único que hago es activar mi clase? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a trabajar en tal temática y no me doy ese espacio como para poder saber un poquito más de ellos. ¿Cómo sé qué está pasando con mi estudiante si de pronto sigo manteniendo esa estructura donde simplemente llego al aula, doy clases? Y no, tenemos este espacio de la virtualidad que nos permite trabajar de un sinnúmero de maneras con algunas herramientas que de alguna u otra forma pues permiten fortalecer nuestro proceso educativo. Entonces es importante que cada uno de nosotros aproveche esta situación. Vale recalcar que nosotros somos esa partecita activa que nos permite comprender un sinnúmero de situaciones. Ahora, según Gómez y Mir, el rol del docente en el proceso educativo es prioritario, ya que el educador es quien da vida y sentido en toda la organización escolar. Es la persona que mantiene un contacto prolongado con el educando, quien espera que su profesor pues sienta un estado de comprensión, de simpatía, de justicia, por el que nosotros como docentes pues estamos siendo influyentes de una forma positiva en la vida de nuestros estudiantes, donde vamos a vencer miedos, inseguridades, desajustes, preocupaciones y los vamos a dar ese fortalecimiento de enfrentar las cosas de manera positiva y con valor. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la vida nos da la oportunidad de trabajar en estos aspectos que de alguna u otra manera ya nos permiten pertenecer a la vida, pues en ese entorno de nuestros estudiantes, como para que podamos dar este tipo de acompañamiento de forma positiva. Ahora, cuando nos dice que nosotros como docentes debemos tener claro este rol de comprensión, de simpatía y de justicia, nos invita a que podamos hacer esa apertura, ese acompañamiento al 100%, donde nuestros estudiantes sin duda alguna pues van a tener esa empatía, esa situación de libertad de trabajar con nosotros. Ahora, dentro de nuestro contexto educativo, nosotros como docentes nos convertimos en líderes emocionales de nuestros alumnos, donde de hecho nosotros actuamos con el ejemplo y también pues damos la oportunidad de que ellos se den cuenta de todas las situaciones que pueden vivir. Entonces, es importante que para ello nosotros seamos capaces de comprender, de regular emociones y de conseguir un equilibrio emocional, primero de nosotros mismos como para poder recompensar en ellos. Entonces, si nosotros llegamos todos aturdidos, como decía, frustrados, enojados, entonces como que no podemos transmitir esta situación con nuestros chicos. Pero si de pronto logramos esa estabilidad que nos permite comprender de forma significativa todo lo que ellos están viviendo, pues para nosotros es gratificante que podamos tener este tipo de experiencia. Necesitamos de una formación del docente que complete pues una carencia formativa en cuanto al desarrollo de habilidades. Este desarrollo de habilidades en cuanto a pensamientos, emociones, sentimientos y competencias en las que el menor en algún momento determinado por su inestabilidad le deja de dar importancia. Entonces nosotros debemos de comprender cuál es la realidad y mejorar estas relaciones personales, profesionales con la finalidad de que podamos ser asertivos a lo largo de nuestro proceso educativo. Nosotros nos enfocamos, como les decía anteriormente, tal vez por llenar la parte pedagógica. Pero ¿qué pasa cuando yo omito pensamientos, emociones y sentimientos y dejo de lado esto sabiendo que son parte de las competencias educativas? Sabiendo de que estas habilidades también me permiten tener un buen desenvolvimiento, un buen desarrollo emotivo dentro de mi estudiante, porque yo no puedo trabajar con un estudiante que de pronto esté pasando por un proceso de inestabilidad y decir que todo está bien y que él va a aprender y que va a asimilar los conocimientos. Muchas de las veces nosotros no podemos decir ese estudiante de pronto tiene una necesidad educativa no asociada porque no aprende con el mismo ritmo que sus compañeros, pero estoy descartando la posibilidad de que de pronto solo sea una situación familiar personal,
que esté causando esta distracción, que esté causando el hecho de que no aprenda igual que sus compañeros. ¿En qué momento yo me estoy asegurando de que he revisado todas las interrogantes de mi entorno para conocer en sí si mi estudiante está aprendiendo de forma significativa o no? Ahora, es importante que nosotros también tengamos en cuenta que para estos chicos, pues el hecho de sentirse escuchados, así sea un momento, es significativo. Cuando nosotros hablábamos de las necesidades educativas, mencionábamos una evaluación psicopedagógica, pero esta abordaba una palabrita clave y la palabra era integral. ¿Y por qué integral? Porque esta palabra integral permite abordar todos estos aspectos y no solo la parte pedagógica. Y yo les mencionaba que dentro de este proceso de evaluación era importante incluso un proceso de entrevista o acercamiento con los padres de familia, como para que ellos pues sean conscientes de lo que está pasando, ¿no? Y de alguna manera nosotros podamos intervenir en las situaciones que amerite el caso, siempre y cuando se pueda trabajar bajo el consentimiento de ellos. Cuando el equipo de docentes, cuando la unidad educativa, cuando la comunidad educativa sabe educar emocionalmente, el alumno disfruta más de la escuela, del proceso de enseñanza, de las estrategias, de las metodologías, etcétera. Y continúa de una forma positiva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reforzando al 100% su autoestima y sabemos de que tendrá un mejor rendimiento académico y que de alguna u otra manera vamos a fortalecer la creatividad. ¿De qué manera? Pues trascendiendo en todas las cualidades humanas que se presenten, que sabemos que están ahí, que sabemos que tienen que ser desarrolladas, que sabemos que tienen que ser fortalecidas por parte de nosotros, originando con esto pues una disminución en cuanto a los problemas relacionados incluso con indisciplina y favoreciendo un ambiente escolar menos agresivo, menos traumático para nuestros chicos, más estable para todo lo que está en su entorno, para todo lo que está a su alrededor. La función del docente hace que nuestros alumnos se sientan a gusto y que puedan aprender los contenidos que se requieran. Por lo tanto, debe crearse un buen ambiente en cuanto al aprendizaje, no solo basándonos en nuestro plan, sino que también trabajando con materiales que nos permitan utilizar nuevas estrategias y tomando en cuenta el lado humano de nuestros estudiantes y a partir de ello, pues lograr un aprendizaje más significativo. Como les decía, romper de pronto esa estructura tan marcada de una planificación que nos permita comprender, que nos permita reforzar, que nos permita moldear, que nos permita acompañar, que nos permita ser parte de ellos, que nos permita establecer ciertas situaciones que nosotros vamos a fortalecer, insisto, con nuestros educandos. Es importante que cada uno de nosotros tengamos claro esto, que la idea es que se comprendan los contenidos, pero una parte súper importante es que nosotros no nos alejemos de esa calidad humana que ellos también tienen. No nos olvidemos, ¿no? De pronto nuestra estructura de aprendizaje fue tan estricta que estamos dejando de lado mucho lo que ellos sienten, lo que ellos viven. Entonces ahora vamos a hacerlo un poquito más significativo como para que no haya este tipo de problemas. Tenemos que tener en cuenta que efectivamente la parte emocional de nuestros estudiantes es aquella que nos permite obtener otras habilidades y que estas pues se centran a programas educativos actuales donde se requiere aprender, donde se requiere reaprender, olvidando lo que ya estaba establecido y poder contar con nuevas estrategias que tienen que ver en cuanto a conocimientos, en cuanto al nivel educativo, en cuanto a la experiencia que tienen nuestros alumnos y que se puede expresar por medio de la práctica todo aquello que nosotros podemos entregarles. Finalmente, es importante que nosotros podamos convivir con aquellas situaciones para que nos podamos relacionar y apoyarnos unos a otros. Yo les mencionaba de que lo importante de todo este proceso es que yo pueda conocer a mi estudiante, de que yo pueda intervenir en muchas situaciones donde él necesita ser acompañado, donde él necesita mostrar ciertos rasgos de seguridad, donde él se olvide por un momento de todo lo que está viviendo dentro de su entorno. Insisto, pues a muchos de ellos se les quitó la alegría de salir a jugar,
Entonces, estamos aprovechando tiempos en casa, sí es verdad, pero recordemos que detrás de ese tiempo de casa hay un papá, una mamá frustrada, a lo mejor porque la economía no está estable al 100% y todo eso se absorbe dentro de un ambiente, dentro de un entorno. Entonces, nosotros deberíamos indagar, deberíamos analizar. No es que nos estamos metiendo de pronto en algo que no nos corresponde, pero sí nos estamos como que involucrando a esta parte. Ahora nosotros sabemos y tenemos conocimiento de que hay un sinnúmero de estrategias que podríamos utilizar, pero en el plano ya personal, dentro de lo que es una hora de clases, más que todo para trabajar con niños y de ahí viendo cómo se lo estructura en colegio, es que haciéndolos participativos. ¿Quieren ver un video? ¿Qué temática les gustaría? Quiero este, quiero el otro. ¿Qué les parece si hoy día empezamos con este, mañana con aquello? ¿Y qué les parece si mejor nos paramos a bailar un ratito? ¿Y qué les parece si mejor creamos una historia en este momento? ¿Y qué les parece si jugamos un ratito al Capitán Manda y vamos a ver un juguete que yo recuerde de mi infancia? O vamos a ver a la mamá si está en la casa, o vamos a ver de pronto una mascota si tenemos mascota. Y si no tenemos mascota, ¿por qué no dibujamos en un cuaderno la mascota que nos gustaría tener? Y de esa manera identificar ciertos rasgos que van a aparecer durante el proceso. Y si estamos con chicos de colegio, pues ir analizando temas de actualidad. De pronto nos va a tocar informarnos un poquito mejor de todo lo que está pasando dentro del ámbito de ellos. Nos va a tocar buscar estrategias y herramientas que de alguna u otra manera nos permitan acercarnos. Pero la idea es no omitir estos procesos y que nosotros podamos abordarlos al 100%. ¿Por qué me involucro más con niños? ¿Por qué me gusta más esta parte? Porque pienso que si nosotros comenzamos a erradicar desde la escuelita, vamos a tener buenos resultados. Pero si nosotros descartamos la escuela y queremos abordar al 100% dentro del colegio, vamos a tener un resultado, sí. Pero recordemos que nosotros deberíamos aprovechar al 100% todo lo que se viene desde inicial hasta ir a lo que es básica superior y nos permite de alguna manera ir fortaleciendo este proceso educativo. Y lo más importante es que nosotros vamos a desarrollar habilidades y destrezas en nuestros estudiantes, pero estas habilidades y destrezas no tienen que ser 100% pedagógicas. O sea, sí queremos profesionales de excelencia, de calidad, pero acuérdense que son seres humanos, no son robots, no son mecánicos. También tienen emociones, pensamientos, sentimientos y cada uno de ellos tiene que aprender aprender a establecer sus conocimientos, aprender a valorar estos procedimientos, aprender que son significativas todas las experiencias que sean, así sean positivas o negativas, sabiendo que de las negativas hay que enseñar por qué fue negativo y de lo positivo recalcar aquello positivo para que siga siendo como que ese puntal para poder continuar en su proceso educativo. Entonces, hagamos un proceso integral, hagamos un proceso formativo de verdad, hagamos un proceso que nos permita comprender al 100% al estudiante y con ello pues establecer reglas, pautas y normas que nos permitan brindar un acompañamiento al 100% con nuestros educandos. Perdón. Fer. Muchas gracias, Mafer. Qué interesante y qué Perdón un importante. ratito, se nos quedó congelada, Fer. Allí fallas un poquito con el internet y eso me preocupa porque como se ha estado yendo la luz, la conexión se vuelve inestable, entonces estoy un poquito preocupada por eso. Ahí me escuchan. Ahí Muchísimas sí. gracias, decía Mafer. Es muy importante comprender que como docentes tenemos un poquito, no un poquito, sino que la obligación de inmiscuirnos con cada uno de nuestros estudiantes y comprender que aparte de ser su docente, podemos ser su amigo y podemos irnos, desarrollando también como persona, como profesional, pero también como amigo, como ser humano y, es, es muy importante recalcar que este proceso de aprendizaje online ha sido muy difícil para cada uno de tanto los docentes como los estudiantes, así es que no es nada fácil y tenemos que ir abordando diversas estrategias para poder desarrollar
el potencial de cada uno de nuestros niños y cada uno de nuestros adolescentes. Gracias, Mafer, por haber compartido tanto conocimiento en esta noche con nosotros. Les agradecemos a cada uno de ustedes y les invitamos. Mañana a partir de las 5 de la tarde tenemos el webinar Crianza Efectiva, así es que no se lo pueden perder. Les deseo a todos que tengan un muy buen fin de semana, que puedan descansar y que sobre todo el lunes nos acompañen para cerrar este webinar maravilloso con María Fernanda a las 6 de la tarde. No se olviden, a las 6 el lunes para cerrar este webinar, y mañana tenemos el webinar de crianza efectiva a las 5 de la tarde. Sean todos ustedes, que tengan todos ustedes un buen fin de semana, una buena noche, y nos vemos de aquí mañana y el lunes con Mafer. Que tengan una buena noche, que descansen, buen fin de semana. Chao, buenas noches. Chao, muchas gracias, buenas noches.